Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la noche que nos permites dar inicio a un nuevo desarrollo en el tema de tu palabra de esta semana, con la confianza de que tú estarás a través de tu Santo Espíritu, asistiéndonos en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos discernir y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Bendice a cada una de las visitas que están acompañándonos en esta noche. A ellos también permíteles, oh Dios, una comprensión clara de tu palabra y sobre todo que sus corazones sean sensibilizados por tu Espíritu y puedan hacer de este mensaje una experiencia personal para acercarse más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Damos comienzo a las diapositivas. Recuerden que esta semana estamos presentando, esto es un refuerzo a lo que hemos venido diciendo, hacia dónde vamos y qué es lo que va a ocurrir con respecto al sábado y el domingo. Se unirá la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que muestra la Sagrada Escritura en el capítulo 13 de Apocalipsis, hablando de la bestia que surge de la tierra, que es el símbolo de Norteamérica, de los Estados Unidos. Y dice, con pasos rápidos nos aproximamos a este período, cuando las iglesias protestantes se unirán con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución. Entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Eso está en el libro Primeros Escritos. O sea que Estados Unidos, cuando saque la ley dominical, como ley, violando las conciencias de la gente, llegará la ruina nacional, dice. La imagen al papado y la ruina de los Estados Unidos. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces los protestantes de Norteamérica habrán formado la imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Los países del globo seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar las conciencias y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. En todo lugar, oigan bien, en todo lugar al pueblo de Dios lo alcanzará la crisis final. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas las partes del mundo. La ley dominical será la señal que indicará que ha llegado el fin del mundo. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como en el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso del día papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y buscar de hogares retirados entre las montañas. Sigamos. Miren ustedes que esto no es para que nadie se asuste. Jesús hizo una promesa muy grande a su pueblo a través de todos los tiempos.
Por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo he mandado. Y yo estoy con vosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios. Dios no va a abandonar su pueblo y mucho menos en la crisis final. Aquí hay algo en Apocalipsis que en esta noche me gustaría que ustedes grabaran bien. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 13, 16 y 20, San Juan en su visión observa a Jesús después de la resurrección, lo observa andando entre 7 candeleros de oro. Y en el versículo 16 dice que tenía en su mano 7 estrellas, en su mano derecha, 7 estrellas. Y en el versículo 20 hace la siguiente explicación. El mismo Jesús le explica a Juan qué significa las 7 estrellas en la mano y que Jesús está andando entre los candeleros. Vea lo que dice. El misterio de las estrellas, esto está en el versículo 20, el misterio de las estrellas, de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros, dice Jesús, de oro, es este. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, que se menciona ahí en el versículo 11 del capítulo 2. Y dice, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos eso? Mire aquí. Aquí están los candelabros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cada candelabro representa una iglesia. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a sus seguidores, vosotros sois la luz del mundo? Y las 7 estrellas que están en la mano derecha de Jesús significan los 7 ángeles de las iglesias. La palabra ángel en la Biblia significa mensajero. Y aquí, en este contexto, como cada iglesia tiene un ángel, pues ustedes saben que la iglesia no las pastorean los ángeles, la iglesia la pastorean son los pastores. Por lo tanto, ahí la palabra ángel mensajero significa el pastor de cada iglesia, el que recibiría la carta que enviaba a Juan para leerla a las iglesias. Y las 7 estrellas, esas 7 estrellas que son los 7 ángeles, están sostenidos por la mano derecha de Jesús. En el Antiguo Testamento, en la antropología hebrea, la diestra o el lado derecho de Dios significa su poder, su potencia. Y ustedes se dan cuenta, ¿en qué brazo tenemos más fuerza y más habilidad? En el derecho, ¿cierto que sí? Y cuando uno carga en el hombro derecho. Solo los izquierdistas les funciona la izquierda. Decimos los zurdos, ¿no? Los zurdos. Los zurdos, los izquierdistas. Los que son ambidiestros, pues le funcionan las dos, pero el que es derecho, diestro, le funciona a la derecha. Lo que significa que Jesús está sosteniendo el ministerio de la iglesia hasta el fin del mundo, y que Jesús está en medio de su iglesia hasta el fin del mundo. Con eso puede contar todo creyente, que Jesús le acompañará hasta el final. No hay por qué asustarnos por ese futuro. Hay que estar fieles a Dios y Jesús nos sostendrá. Muy bien. Y quiero decirles algo. Con esta porción de diapositivas queda claro que los eventos que estamos contemplando ahora se llaman eventos ¿qué? ¿Cómo se llaman eventos qué? Tendencia. ¿Eventos qué? Tendencia. ¿Por qué? Porque tienden hacia algo. Estos eventos están estrechando la humanidad hasta llevar, oigan bien, eso es lo que está diciendo aquí, hasta llevar a las iglesias protestantes de los Estados Unidos de mayor influencia a persuadir al Estado que se una con ellos para que imponga el domingo como día de reposo, porque por causa de la violación del día del Señor, dicen ellos, es que el mundo está así, y como las crisis van a ser peores, entonces ellos van a persuadir al Estado, y la profecía está bien clara, que Estados Unidos, el poder secular,
se unirá con las iglesias más importantes, el protestantismo norteamericano, e impondrá la ley dominical. Cuando eso ocurra, entonces esa señal es la primera señal de las señales finales, y esa señal nos mostrará que llegó el fin del mundo, esa señal. Y que quede claro, no es la Iglesia Católica la que va a imponer la ley dominical, es el Estado protestante de los Estados Unidos con las iglesias. Y cuando Estados Unidos imponga la ley dominical con las iglesias protestantes, pues claro, Roma aprovecha esa coyuntura y se une a ellos. Y dice claro lo que leímos esta noche, que la nación que tomará la iniciativa de eso es Estados Unidos, pero que por su influencia en el mundo, las demás naciones seguirán su ejemplo. Y recuerden que todo esto está dirigido ¿por quién? ¿Por quién? Por el anticristo. Por el anticristo. Y mañana vamos a ver quién es el anticristo. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y esta noche voy a dejar bien claro qué es eso de la angustia final que el pueblo de Dios tiene que atravesar. Apocalipsis capítulo 7. El versículo 1 dice así: después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí este texto nos está diciendo a nosotros, o nos está haciendo una descripción de que Dios va a retirar en un momento dado su restricción de este planeta. Por ahora Dios, eso que los 4 ángeles, los 4 ángulos de la tierra están reteniendo los 4 vientos, lo que quiere decir es que están reteniendo o están impidiendo que se torne el mundo en una carnicería. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque Jesús dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Así dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Entonces todavía Dios está ejerciendo su poder para que no se destruya la humanidad. Y Él dice, ¿por qué? Porque Él va a sellar 144,000, ¿cierto? Aquí dice, vea lo que dice. Sigamos leyendo, el 2. Y vi otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no haga daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número, es lo que dice Juan, yo oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000. De la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín 12,000, y 12 por 12, 144, 12,000 por 12,000, 144,000. Dice el versículo 8, el versículo 9, oigan bien, en el versículo 4 dice, yo oí que el número era 144,000, y cuando en el versículo 8 termina de sellar los 144,000, Juan dice, ahora yo me di media vuelta para mirar, vea lo que dice el 9. Después de esto miré, a ver dónde están los 144,000. Eso es lo que dice el versículo 9. Y cuando él mira, dice,
vio una gran multitud. Vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos, lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. Escuchen bien, los 144,000 son un número simbólico, porque las tribus son simbólicas. Y cuando Juan oye el número y va a mirar, ve es una multitud que nadie puede contar. Esos son los 144,000. Ese número está representando esa gran multitud. Es un número simbólico. Vean ustedes, aquí dice, ¿de dónde vienen esos 144,000, esa gran multitud? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sí o no? Para que ustedes vean que esto es cierto, que estoy diciendo. Está aquí en la Biblia, vean, sin perder el 7, vamos al 14, sin perder el 7, porque ahora volvemos al 7. Vean lo que dice el capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 1? Miré, y aquí el Cordero estaba de pie en el monte de Sión, y con él, ¿qué? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. 144,000. ¿De dónde salen estos 144,000? Vean ustedes, aquí el capítulo 13 que está atrás del 14, ¿cierto? Versículo 1 dice, y el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía una bestia del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sus cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Y lea usted el versículo 5 para que vea lo que hace esta bestia. 5. Y se le dio una boca que hablaba arrogantes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Multiplica 42 por 30 y le da 1260 días proféticos, que son 1260 años. Y ustedes ya saben ese periodo, que comienza al 538 y termina en 1798. Pues estoy hablando aquí, que ustedes ya saben eso, porque no me voy a poner en los detalles. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Esta bestia se le da poder para perseguir. Oiga bien, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y el tabernáculo, y es decir, contra los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos, versículo 7, a esta bestia, guerra contra los santos, y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Esta es una persecución universal de esta bestia. Ahora vamos a la otra bestia, versículo 11, para que vean ustedes. Y vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Este es Estados Unidos. Y no voy esta noche a explicar todos esos pocos detalles, porque yo tengo otro objetivo que cumplir. Doy por sentado que ya ustedes como iglesia saben todo esto de manera. Y a las visitas yo les digo que la iglesia les abre la oportunidad de estudiar, porque aquí hay gente que les puede instruir en esto para profundizar más y conocer más. Pero lo que quiero probarles es esto. Esta bestia que brota de la tierra, ¿por qué brota de la tierra? Porque las plantas brotan en la tierra, silenciosamente. Yo me crié en el campo, y un día de curioso me paré frente a una mata de maíz que tenía en el patio de la casa, y me puse a observar. Créanme lo de curioso, porque uno de niño es muy curioso. Yo veía en mi casa, había muchas matas y muchas cosas, porque me crié en el campo, y un día me causó la curiosidad de cómo crecen las plantas. Que uno siembra el grano, va saliendo, y cuando ya coge son choclos, ya se arepa y cuántas cosas, ¿no? Pero uno no ve. Y yo dije, ¿cómo crecen las plantas? Y me puse a observar un día y no, yo no vi. Yo creí que en algún momento iba a ver que iba haciendo así. No pude ver eso. Resulta que Estados Unidos brota como las plantas en lugar despoblado y silencioso, donde nadie se percata de eso, porque los norteamericanos surgieron de todos esos que vinieron de Europa, exiliados, perseguidos por herejes y todo eso. Entonces Estados Unidos se pobló, fue de puro protestante que venía perseguido de Europa por estas persecuciones. Y por eso es que la Constitución de los Estados Unidos es netamente bíblica.
Por eso tiene cuernos de cordero, porque se parece a Cristo, así, a simple vista. Pero resulta hablando como dragón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos impondrá la ley dominical, abusará de las conciencias, el país de las libertades, y ahí hablará como dragón, cuando implante la ley dominical. Esto es apocalíptico. Y vea lo que dice aquí, lo que va a hacer Estados Unidos, lo que está diciendo aquí. No es Roma, es Estados Unidos el que toma la iniciativa. Vea lo que dice aquí en el versículo 16. Esa bestia. 13 y 14 para que no se queden tan curiosos. También hace grandes señales. Los protestantes, ve lo que dice aquí, hace grandes señales, de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¿Cómo así? No le están atribuyendo todos los milagros al Espíritu Santo y violando la ley de Dios y rechazando el sol y rechazando todo esto. Y hacen descender fuego del cielo. El Pentecostés no fue fuego que descendió del cielo, el Espíritu Santo. Entonces es un simulacro. Entonces esos milagros que es el Espíritu Santo. Pero un momento, hay que ver aquí la Biblia. Y vea lo que dice aquí el versículo 14. Además engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia que salió del mar. En presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de muerte de espada y vivió. Versículo 15. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablase, y dar muerte a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Estas dos bestias persiguiendo al pueblo de Dios. Y cuando dice matará al que no se someta, eso es lo que hemos llamado el decreto a muerte, que de eso vamos a hablar mañana. Y escuchen bien esto. Esta persecución, ahora miremosla, en el capítulo 14 muestra que de esta persecución sale 144,000, ¿sí o no? De esta persecución. Y vea de dónde salen. Versículo 6 del 14. Y vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y acá la gran multitud sale de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y estos salen de una gran tribulación aquí. Vamos a ver si los del 7 también salen de una gran tribulación. Vamos a ver. Capítulo 7, vean. Pues yo quiero en esta noche que al menos les quede esta idea, para que hablemos de lo que vamos a hablar más. Capítulo 7, versículo 14. Después de la gran multitud, ahora vean lo que le hace el versículo 13. Un anciano le hace una pregunta a San Juan. Ustedes saben que hay 24 ancianos en el capítulo 4, y estos 24 ancianos están regados por todo el Apocalipsis. Dice el versículo 13, y uno de los ancianos me habló diciendo, estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? ¿De dónde han venido? Y Juan dice, ay, mi Señor, la pregunta que usted me hace. ¿Eso lo sabe usted? Yo no. Lo que dice Juan. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de gran ¿qué? Tribulación. Los 144,000, la gran multitud, es la misma cosa. Eso es bíblico, y estas son unas pocas características que le doy, porque yo sé que aún entre nosotros hay gente que todavía tiene un problema con eso. Si la gran multitud es otra cosa y los 144,000 es otra cosa, no, los 144,000 es un número simbólico, y Juan oyó el número y cuando fue a mirar, vio una gran multitud, y eso es lo que va a resultar de la crisis final, una gran multitud de salvos. Muy bien. Pero ahora tomemos rumbo. Dice el versículo 14 que los 144,000 saldrán de una gran tribulación, El primero que habla de una gran tribulación es Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel 12:1. Daniel capítulo 12, versículo 1. 12, versículo 1, dice Daniel así: en aquel tiempo, ¿cuál tiempo?
Pues vean, le voy a leer el versículo 45 que está atrás, del 12:1. Porque esta división de capítulos y toda cosa, lo hicieron en el 8º siglo de la era cristiana. Pusieron capítulos y también versículos, se hicieron en la era cristiana, pero la Biblia no fue escrita así en capítulo y versículo, no. Fue escrito manuscrito, un rollo seguido. Esto no tiene esas divisiones, no tiene esas divisiones. Entonces tomemos en cuenta el versículo 45 para que vean lo que dice. Y plantará las tiendas de su pabellón sobre los mares y el monte glorioso, y el monte glorioso era Jerusalén, y el santo monte, pero llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Esto es, aquí en Daniel está hablando de un asunto histórico que se aplica para el fin del mundo, y está hablando desde el rey del norte, pero no me voy a meter con eso. Entonces por eso Daniel dice, y en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? Cuando este rey del norte, que es un símbolo del poder que va a atacar al pueblo de Dios para el tiempo del fin, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está sobre los hijos de su pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca hubo, desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, su pueblo será librado de todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. En ese tiempo de angustia final, que le tocará pasar a la última generación, se levantará Miguel, Dios, Cristo, y libertará a su pueblo. Y será una tribulación cual nunca, cual nunca. ¿Muy bien? Jesús, en el discurso maestro, capítulo 24 de Mateo, vean lo que dice Jesús. Mateo 24, tomando esto que Daniel dijo, y Jesús está hablando del fin del mundo. Recuerden que Él le dio un sentido al fin del mundo a través de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24, versículo 21. Dice Jesús, y habrá entonces una tribulación. Mira lo que dice Jesús. Mateo 24, 21. Y porque habrá entonces una gran tribulación, las mismas palabras de Daniel, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Y Jesús está mandando las palabras de Daniel. Y aunque Jesús está hablando de una persecución que iba a haber en Jerusalén y la persecución que los cristianos iban a sufrir a través de toda la historia, pero ahora Jesús dice, además de todo eso, habrá un momento específico donde va a haber una tribulación cual nunca. Y estaba profetizada por Daniel. Estaba profetizada por Daniel. ¿Cómo le llaman a esa angustia? Vean ustedes, los profetas. Vamos a Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7. Jeremías. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7. Cuando los caldeos iban a invadir a Jerusalén y se iban a llevar cautivos a los judíos, Jeremías tomó un acontecimiento del Antiguo Testamento para comparar ese periodo de angustia que los judíos iban a pasar en esa invasión de los caldeos. Y vean lo que dice el versículo 5 en adelante. Porque así dice el Señor, he oído voces de terror y de pánico, y no de paz. Preguntad ahora y ved si da a luz el varón, porque veo a todos los hombres con las manos sobre sus lomos como mujer de parto, y se han puesto pálidos todos los rostros. Dice Jeremías que el terror, el temor, el pánico en Jerusalén, cuando los caldeos llegaran, iba a ser tan tremendo que los varones con sus manos en los lomos como mujer de parto, dice, así dice el profeta. Sería el pánico tan terrible. Y ven lo que dice el versículo 6, versículo 7.
¡Ay! Hay una exclamación ahí. ¡Ay! Porque grande es aquel día. No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia ¿de quién? De Jacob. El profeta Jeremías toma un evento que ocurrió en el Antiguo Testamento de Jacob, y ahora esa angustia que sufrió Jacob, ahora se la aplica como un tipo a la angustia que los judíos iban a atravesar con la invasión de los caldeos. Y esta angustia que Jesús pronuncia aquí en el capítulo 24, hay otro profeta que toma la angustia de Jacob y se lo aplica a la angustia que van a sufrir los 144,000, la última generación en el tiempo de crisis. Elena de White, en el conflicto de los siglos, tiene un capítulo titulado La angustia el tiempo de angustia, y ella habla de la angustia de Jacob que atravesará el pueblo de Dios en el punto final. Pero yo esta noche les voy a mostrar en qué consiste esa angustia. ¿En qué consiste la angustia? Oiga, este reloj tiene como un problema conmigo. Se me adelanta muy rápido. Vamos a la carrerita, Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. Ahora vamos a ver qué es eso de la angustia de Jacob, para que podamos entender qué es lo que va a sufrir la última generación, esa angustia que nunca ha habido en la tierra. Génesis capítulo 26. Génesis 26. Y miremos ahí, 25. Y miremos el versículo 23. El capítulo 25, del versículo 23 en adelante, está hablando de Rebeca, que es casada con Isaac. Y Rebeca era estéril, no tenía hijos. Entonces Rebeca, por un milagro, el Señor le dio hijos. Y cuando ella estaba embarazada, sentía que ese muchachito le iba a romper la piel del estómago. Y se fue a hablar con Dios. Vea lo que dice. Mire lo que ella sentía en el versículo 21, dice 21, Isaac, y oró Isaac, Señor, en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y le escuchó el Señor, y Rebeca y su mujer concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, tenía mellizos. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos, oiga bien, se dividirán desde sus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. En otras palabras, en el Antiguo Testamento era una costumbre que el primer hijo que nacía heredaba doble porción de la herencia, quedaba en reemplazo del padre con la autoridad sobre la familia, eso se llamaba primogénito. Y aquí dice que ahora va a ser invertido, no es el mayor sino el menor el que va a poseer la primogenitura. Y aquí sigue describiendo eso, pero vamos ahora, esto es una promesa, el mayor servirá al menor. Vamos ahora al capítulo 27. En el capítulo 27 dice aquí, en el versículo 18, que Isaac era ya viejo, Isaac, el papá de Esaú y Jacob. Y Isaac tenía que darle la primogenitura al menor, por orden de Dios. Pero resulta que Esaú salió de esos temerarios cazadores con la escopeta y tal, y a Isaac le gustó eso. Parece que Isaac era de sangre temperamental. Y Jacob era juiciosito, tímido, cuidadoso. Era el que le ayudaba a lavar los platos a la mamá, a trapear la casa y todo eso. Entonces a Rebeca le encantó Jacob. E Isaac, tan enamorado de su hijo, un día le dice, en el versículo 18 dice, hijo mío, anda y consigue casa, pero no casa de esta y no casa de animal, y hazme el guiso que a mí me encanta, el que siempre me haces, porque me voy a morir para darte la bendición. Y Rebeca estaba escuchando, todos saben la historia, y aquí dice, capítulo 27, y Rebeca estaba escuchando y dijo, no, este viejo se va a salir con las suyas, hay que ayudarle al Señor porque no va a poder con este viejo. Rebeca mandó a Jacob que le trajeran unos cabritos, sacrificó los cabritos, le hizo el guiso exacto como Isaac, como Esaú, y le puso las pieles en los brazos, porque ese Esaú era velludo, pero velludo. Aquí dice,
era velludo como una pelliza, dice en el capítulo 25. Así es que Jacob, y le untó de monte la ropa y le puso la ropa a Isaac, y cuando entró Isaac dice, y ustedes saben que el timbre de la voz es algo especial. Jacob parece que como era tímido y muy juiciosito, tiene una voz delgadita, pero ese Esaú tiene una voz gorrazota, esos cazadores temerarios. Y entra Jacob y dice, papi, aquí está el guiso. Dice, ese no es Esaú. Vea lo que dice aquí. Vea lo que dice aquí. Versículo 18. ¿Quién eres, hijo mío? Porque esa no es la voz de Esaú. Isaac le dijo a su hijo. Entonces dice Jacob, padre, yo soy, sigue diciendo, yo soy Esaú. No, no, así no, esa voz no es de Esaú. He hecho lo que me dijiste. Dice, ay, levántate, te ruego, siéntate y come, le dice Jacob. Isaac dice, Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que has encontrado tan pronto el animal, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios, pues, lo hizo, y así hizo que aconteciera. Ay, qué mentiroso es Jacob. Y el viejo no convencido le dice, acérquese mi hijo. Versículo 22, Jacob se acercó a Isaac y el padre lo palpó, lo olió. Dice, la voz es de Jacob. ¿Es lo que dice el viejo? La voz es de Jacob. Sí, porque esa cosita. Pero las manos son de Esaú, llenas de vellos. En otras palabras, que está diciendo Isaac, esto es un injerto. Y escuchen bien, la voz de Esaú, pero los vellos y todo es de la voz de Jacob, pero vellos es de Esaú. Así es que el viejo dijo, bueno, yo ya estoy ciego, no oigo muy bien, para no ir a cometer un atropello contra mi hijo, de pronto yo estoy distorsionado ya en el oído y no oigo bien, pues démosle la bendición, y se la dio. Y le sacó la primogenitura con engaño al papá. Y cuando llegó Esaú, ustedes pueden leer todos los capítulos, llegó Esaú y dijo, vean lo que dice, como falta poco para el luto de mi madre, voy a esperar que se muera mi mamá, lo que está diciendo Esaú, pero mataré a Jacob. Y la mamá escuchó eso, dice, venga mi hijo, y le puso un equipo, botas pantaneras, blue jeans y de caminante, váyase porque aquí no puede estar usted, ¿qué? Y dice que Jacob salió. Y vean, entonces esto es que hay en el versículo 28, 11, dice que Jacob por allá cansado, por una piedra de cabecera, durmió esa noche y le puso una escalera, el Señor le prometió que iba con él, y ustedes saben toda la historia, pero para dónde voy es esto. Jacob se fue, llegó por allá donde un tío, trabajó 7 años por Raquel, lo engañó, le dio la más feíta, le tocó trabajar otros 7 años por Raquel, así lo engañó el tío, porque le engañó al papá. Y cuando tenía ya mucho ganado y muchos hijos y muchas mujeres, se regresó para su tierra y venía en camino. Capítulo 32, venía en camino. Y vienen y le dicen a Jacob, Jacob, viene Esaú con 400 hombres, un ejército inmenso. Y Jacob dice, no, ahora sí me llegó la hora. Y comenzó a repartir niños para allá, vacas para allá, chivos para acá, y se quedó solo y pasó el río Jaboc. Versículo 24, noche lo que dice. Pasó el río Jaboc. Dice aquí el versículo 24 del capítulo 32 de Génesis, Jacob se quedó solo, y un hombre lo tomó en esa oscuridad, la medianoche, en la oscuridad más grande, y siente que un hombre lo toma, y Jacob de una vez se emprende en lucha con ese varón, y luchó toda la noche, dice aquí, vean ustedes, Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio, este hombre que luchaba con Jacob, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le dijo, venga Jacob, y le dio un golpe aquí y le sacó el muslo. Es el versículo 25, veo que dice, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura de su muslo, le dislocó la coyuntura, lo dislocó,
¿Qué le dislocó? El muslo de aquí para abajo quedó inválido. Mientras luchaba con el varón. Y ahora Jacob le dice, versículo 26, entonces el hombre dijo, suéltame, porque ya raya el alba. Pero Jacob le respondió, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y estaba ya descaerado, y todavía se aferra, no te levantaré hasta que no me bendigas. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dijo, me llamo engañador. El nombre Jacob quiere decir suplantador, engañador, el que toma por el talón. Porque cuando Esaú salía, primero lo agarró el talón, no lo quería dejar salir al hermano, cuando estaban naciendo. Y Jacob quiere decir engañador, y le dice al varón que está luchando con él, me llamo engañador. Y el hombre le dijo, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir el que lucha con Dios y triunfa. Y has luchado con los hombres y has prevalecido. Has luchado con Dios y has prevalecido. Y has luchado con los hombres y has prevalecido. Y escuchen bien. Cuando salgan de aquí, hagan la prueba. Cuando dos hombres se ponen a luchar, o dos mujeres, ¿en dónde está la fortaleza? ¿En los brazos o en estas dos palancas? Yo trato de tumbar al otro y lo primero que hace es esto y esto. Y no se deja que estas dos, aquí está la fortaleza del hombre. Esto. Y Cristo, ese es Cristo el que está luchando con él, y le quitó toda la fuerza y lo dejó inválido. Y ahora sale de allá de la lucha, otra vez a recoger su familia, y vea lo que dice el capítulo 33. Y alzando Jacob los ojos miró, y aquí Esaú venía con 400 hombres. Entonces dividió, aquí lo ve primero, y el capítulo 33 tiene un versículo muy interesante. Capítulo 33, versículo 10, vean lo que dice. Jacob ahora comienza a mandarle regalos, camellos, cabros, vacas a Esaú para apaciguarlo, que cuando llegue haya cometido el delito de cohecho. Y dice aquí que Esaú se bajó de su cabalgadura, viene y abraza a Jacob, lo besa y llora, y le dice, hermano mío. Y ahora Jacob está aterrado de ver ese monstruo convertido. Y vea lo que dice el versículo 10, lo que dice el versículo 10. Mas Jacob respondió a Esaú y le dijo, pues, porque Esaú no le quiere recibir nada, y le dice, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jacob? Lo que yo veo en ti son las acciones de Dios. Veo tu rostro como cuando uno contempla a Dios. Ahora Jacob, que no tiene fuerzas para luchar, no puede correr, está inválido, impotente. ¿Qué hizo Jacob? Se abandonó en las manos de Dios y no esperaba sino la muerte, no esperaba otra cosa. Y cuando ve que viene Esaú, convertido, transformado, lo perdona y le ofrece antes regalos él a Jacob. Y ahora Jacob, al ver esa conversión de Esaú, dice, yo veo las acciones de Dios en ti. ¿Cómo triunfa Jacob sobre su hermano y 400 soldados de él? Triunfa únicamente por el poder de Dios y no por el poder humano. Jacob trató de ayudar a Dios engañando a su papá para traer la primogenitura. Jacob luchó para conseguir esas esposas y todas las cosas. Aún en el camino trató de engañar a su tío Labán, porque él creía en las influencias prenatales en las ovejas. Usted lee el capítulo 33 y se lee en todo ese capítulo hacia adelante. Jacob
cortó varas de unos árboles y las ponía en el agua porque él hizo un trato con su tío, que los animales que salieran listados serían para él y los no listados para el tío. Entonces, para que salieran más listados para él, metió unas varas en el agua que soltaba, dice, una tinta, y las ovejas al ver esa agua, dice que influencia prenatal, y les salían todos listados. Y Dios le tuvo que dar una visión donde él vio que los machos listados tomaban las hembras y que no era cuestión de su astucia, sino que Dios estaba con él. Y mis hermanos, cuando Jacob llega a la impotencia, entiende que el hombre triunfará con el poder de Dios, no con su astucia. ¿Y qué es lo que está trasladando los profetas de ese encuentro de Jacob con Cristo para el final de la historia? ¿Qué es lo que están trasladando? Que la última generación pasará por la angustia de Jacob. Y noten la angustia de Jacob. Jacob está luchando con Cristo, porque vean lo que dice aquí. Vean lo que dice aquí. Jacob dice que él estaba en presencia de Dios y no lo sabía. Le llamó Betel, casa de Dios. Y dice, vi a Dios cara a cara, dice Jacob. O sea que ese varón que luchó con él era Cristo, era Dios. Jacob reconoce que era Dios y luchó con Dios. Y esta lucha, para que ustedes no vayan a salir esta noche diciendo de aquí, oiga, pero qué fortaleza de Jacob, ¿cuántos años de gimnasio haría? Para que no salgan con esa mentalidad, vean ustedes cómo triunfó Jacob al luchar con Cristo, que Cristo tuvo que decirle, suéltame, suéltame que ya raya el alba. Escuchen bien, pareciera como que le estaba ganando la lucha a Cristo. Vamos a Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4, para que vean cómo triunfó Jacob en la lucha con Jesús. Escuchen bien. Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. Doce, 3 y 4, dice aquí. Hablando de Jacob, dice el profeta, en el vientre de su madre, en el vientre de su madre tomó a su hermano por el calcañal, y en su madurez luchó con Dios. Oigan bien, vean lo que dice el versículo 4. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró, le pidió su ayuda, en Betel lo encontró y allí habló con nosotros. Jacob venció a Cristo, lo venció, pero porque lloró, se arrepintió, se entregó, por eso venció. No porque tuviera fuerza física. La última generación que entrará en crisis vencerá, porque entrará en un estado de dependencia de Dios, porque quedará desamparado, no puede comprar ni vender, no puede estar dentro de la sociedad, estará enterrado en las montañas, en las cuevas, donde solamente los ángeles los podrán asistir. Y en ese estado de desamparo, en ese estado de impotencia, los hijos de Dios entrarán en el estado de Jacob, en un estado de dependencia total, de invalidez total, y triunfarán, porque solo tendrán en su mente confianza en las promesas de Dios, no más. Y la gran angustia de Jacob era que él no sabía si ese pecado terrible de haber engañado a su padre, de haber tratado de ayudar a Dios y robarse la primogenitura, si ese pecado había sido perdonado o no. Y Jacob no estaba seguro de ese perdón. Y esa era la gran angustia de Jacob, y decía, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y esa insistencia de Jacob será la insistencia de los 144,000 de la última generación, porque ellos todavía no están seguros.
aunque ya no tienen pecados que confesar, su arrepentimiento ha sido total, Dios los ha perdonado, están sellados con el Espíritu de Dios, no podrán volver atrás porque ya entregaron todo a Dios, pero tendrán esa gran angustia. Y su vida será una vida de arrepentimiento y total entrega a Dios, porque se encontrarán en el desamparo más grande. ¿Por qué? Porque se habrá cerrado el tiempo de gracia, se habrá cerrado el santuario, y hay una imagen que dice que estarán sin intercesor. ¿Qué significa estar sin intercesor? En ese momento la manifestación de Dios, la presencia de Dios será un total silencio. Ellos no podrán palpar visiblemente, exteriormente, no podrán palpar la manifestación de Dios, y será un silencio de Dios muy grande. Y en ese silencio tan grande de Dios, aunque Dios está ahí, y aunque ellos están dominados por el Espíritu de Dios, ellos sentirán ese gran desamparo y ese gran silencio de Dios, y eso los llevará, oigan bien, a entrar en una dependencia de Dios como nunca lo habían hecho en su experiencia en esta tierra. Y los hermanos que tengan el libro Conflicto de los Siglos, les aconsejo, si les toca amanecerse, amanézcanse, pero léanse el capítulo de la angustia y vean lo que dice ahí. Los que no hayan practicado la fe, los que no hayan aprendido a depender de Dios en un extremo tal, y que se hayan descuidado un poco en su relación con Dios, y su fe no haya sido mucha, dice, muchos entrarán en ese estado, en los 144,000, lean el capítulo, y a ellos les será más grande la angustia, y será más tremendo la situación para ellos, porque tendrán que llegar a esa maduración de dependencia, y ahí es donde Dios consumará su mundanalidad. ¿Cuál mundanalidad? Jacob, cuando salió de allá del río Jaboc, dice ahí, anoten, Patriarcas y Profetas 199 y 208, y van a encontrar esto que les estoy diciendo. Jacob, cuando salió del río Jaboc, salió habiendo pasado por el horno, por la hornaza, por el fuego, dice, pero a prueba, y allí consumió su mundanalidad, y salió de ahí Jacob con una experiencia totalmente diferente y en un estado de dependencia de Dios. Por eso es que se toma a Jacob, esa angustia, como un tipo, un símbolo de la angustia que sufrirán los santos de Dios en la crisis final. Pero esa angustia no es porque los van a matar y los están persiguiendo, es una angustia de saber si fui salvo o no. Y eso los llevará a un mayor arrepentimiento y a una mayor dependencia de Dios. Mis hermanos, desde ahora Dios nos invita a depender de Él. Y desde ahora Dios nos invita a tener una relación tan estrecha con Él que podamos expresar como Jacob, estoy viendo a Dios cara a cara. ¿Saben por qué? Muy fácil. ¿Hay alguien esta noche aquí que tiene un problema en su vida que no ha logrado vencer? ¿Sabes por qué no lo has logrado vencer? Porque estás luchando solo. Lucha con Cristo. Y te llamarás Israel, el que triunfa con Dios. Cualquier problema, yo no sé qué problema puedes tener en tu vida, yo sé los míos, y Dios sabe tu problema. Desde esta noche, dile a Jesús, voy a entrar en lucha contigo. ¿Y saben cuál es la lucha? No fuerza. Lloro, ruego, arrepentimiento, confesión, entrega total, y Cristo hará el milagro, que cuando tú comiences a ver ese ejército tan grande de Esaú, que se desvanece, esa ferocidad de Esaú que se desvanece, llámale a tu problema Esaú y ejército de Esaú, y lo vas a ver que se desvanece, y entonces ahora tú dices, ahora sí sé que es ver a Dios cara a cara, cara a cara. Y eso es lo que desde ahora tenemos que practicar, lo que ahora tenemos que vivir. Y mis hermanos, eso no viene a nuestra vida sino en un estado de dependencia de Dios, en un estado de arrepentimiento, en un estado de confesión y en un estado de invalidez. Cuando tú dejes de luchar solo, de creer que tú eres el poderoso, el que sabe, el que lo entiende todo, el que es capaz de todo, y de ese yo tan grande, cuando depositemos esa suficiencia propia,
prepotencia, esa jactancia, ese orgullo, lo echemos a la tierra y nos declaremos inválidos en la presencia de Dios. Dios actuará en nuestras vidas y entonces de ahora en adelante nos llamaremos Israel, los que triunfan con Dios. ¿Quieres triunfar con Dios? Ahí no hay marido malo, ni esposa mala, no hay hijo malo, ni nada malo. Tú cerrarás los ojos y solamente le dejarás a Dios en sus manos que Él actúe y que Él haga. Ahí no hay hábito que yo no puedo vencer, que yo no puedo lograr, que resultados que no puedo alcanzar. No, cuando tú te entregues en las manos de Dios, siempre estarás triunfando de peldaño en peldaño con el poder de Dios. Te llamarás Israel. ¿Quieres hacer un pacto con Dios esta noche? Yo voy a pedirte que inclines tu rostro. Cualquier cosa que tú sabes que te tiene alejado de esa verdadera relación con Dios, que no has podido cambiar. A veces somos tan mal geniados, a veces somos como tantas cosas que hay en nuestra vida y pasa el tiempo y ahí estamos, pero hermanos, esta noche vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero pasar por esa angustia de Jacob, de lloro, de súplica, de arrepentimiento, de entrega. Hazme que yo quede inválido, impotente, que yo pueda confiar en ti. Y póngale en las manos a Dios esta noche cualquier cosa que usted sabe que hay en su vida, que la tiene alejada de Dios o que no lo deja progresar. Y después yo tendré una oración audible. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias por la orientación que tú nos impartes a través de tu revelación. Gracias porque nos abres los ojos hacia el futuro. Gracias porque nos das la seguridad y la confianza en tus promesas. En esta noche, tú has escuchado las plegarias de cada una de las personas que han elevado su corazón a ti. Tú conoces qué cosas perturban su vida, qué cosas hacen que su relación contigo no sea tan expedita. Tú conoces, Señor, sus caminos, conoces las intenciones de sus corazones, nos conoces a fondo. Aún llegaste al extremo de decir que conoces cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y eso lo aceptamos porque eres un Dios maravilloso y sabio. Por eso en esta noche queremos decirte, oh Dios, que las promesas, los pactos que hemos tratado de hacer para contigo en esta noche, la dedicación de nuestras vidas, esperamos que a través de tu Santo Espíritu comencemos a ver esos resultados que nos darán el gozo y la seguridad de que tú estás con nosotros. Y que podamos decir, como dijo Jacob, al ver la conversión de Esaú, el apaciguamiento de su espíritu temerario, que había visto el rostro de Dios, y que así como Jacob, en medio de la invalidez, pudo sostenerse en la crisis, en el encuentro con su hermano, nosotros también, en medio de la invalidez de nuestro espíritu, en el desamparo que podemos sentir, sin embargo, tengamos plena certidumbre de que tú nos darás la victoria.
porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.